Funciones polinomiales, teorema del residuo. Ya hemos platicado en el tutorial anterior respecto de los posibles valores que pueden ser raíces racionales de la función racional 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5. Ya sabemos por teorema fundamental del álgebra que esta función tiene tres raíces, exactamente tres raíces. El teorema de la raíz racional nos dice que si una de esas raíces es racional, tiene que estar en el conjunto que se obtuvo de dividir p entre q, donde p era un factor de menos 5, es decir, de a0 término libre, y q era un factor de 2, es decir, del coeficiente principal a n. Cuando hicimos ese procedimiento en el tutorial anterior, encontramos que el conjunto de valores dentro de los cuales puede estar una raíz racional de la función son más menos 1, más menos 5, más menos 1 medio y más menos 5 medios. Es decir, nosotros sabemos que esos valores pudieran ser, cualquiera de ellos pudiera ser una raíz racional. Si se dan cuenta, son 8 los posibles valores. Pero, según el teorema fundamental del álgebra, esta función solo puede tener un máximo de 3 raíces racionales. Entonces, teniendo 8 posibles valores y sabiendo que solo pueden ser máximo 3, pues está la pregunta que es bastante obvia. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos determinar cuáles de esos posibles valores sí son efectivamente raíces racionales de nuestra función? El teorema del residuo establece lo siguiente. Si x igual a c es una raíz racional de nuestra función polinomial, entonces debe de cumplir la siguiente propiedad. El residuo de dividir f de x entre x menos c debe de ser 0. Note el siguiente dato importante. Estamos suponiendo que x igual a c es una raíz racional y la propiedad que debe de cumplir es que el residuo cuando yo divido f de x entre x menos c debe de ser 0. Esta parte no hay que perderla de vista. El teorema del residuo entonces nos va a dar la clave para poder discriminar o determinar cuáles de todas las posibles candidatos sí son efectivamente raíces y cuáles no. Lo que tenemos que hacer entonces es elegir a alguno de los posibles candidatos y hacer la división de la función polinomial entre x menos ese candidato. Si el residuo es 0, se corroborará que ese valor es raíz racional de la función. En caso contrario, lo descartaremos. Vamos con el siguiente ejemplo. Preguntémonos, ¿x igual a 5 es una raíz de la función? Debe de quedar claro que la elección de x igual a 5 provino justamente del conjunto de posibles candidatos. Es decir, no tiene sentido probar con valores que no se encuentren aquí, porque, dada el marco teórico, ningún valor que se encuentre fuera de aquí va a ser raíz racional de esta función. Solo dentro de los que se encuentran aquí es que haremos la elección. En este caso, nos preguntamos con 5. ¿Será 5 una raíz racional? Pues la manera de verificarlo es justamente aplicando el teorema del residuo. Es decir, vamos a hacer la división de 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5, vamos a hacer la división entre, como dijimos hace un momento, x menos 5. Estas son divisiones tradicionales. Recordemos el proceso para hacer la división. En primer lugar, tenemos que ubicar que la división tiene un dividendo y un divisor. El dividendo es justamente nuestra función. El divisor es el binomio x menos 5. Bien, pues entonces procedemos a hacer lo siguiente. Tomamos el término mayor del dividendo y lo vamos a dividir entre el término mayor del divisor. Es decir, vamos a dividir 2x cúbica entre x. Esa división nos da por resultado 2x al cuadrado. 2x al cuadrado es el primer término del cociente.
Ahora bien, ese término 2x al cuadrado habrá de multiplicar a cada uno de los términos del divisor. Y los resultados de esas multiplicaciones los vamos a colocar debajo del dividendo. 2x al cuadrado por x es 2x al cubo. Y 2x al cuadrado por menos 5 es menos 10x. Ya que tenemos esas multiplicaciones, vamos a hacer la resta. A nuestro dividendo le vamos a restar 2x al cubo menos 10. Por tanto, procedemos con cuidado. 2x al cubo menos 2x al cubo, eso es 0. 6x al cuadrado menos 10x al cuadrado, esto es 16. Nuevamente, reitero, mucho cuidado con la resta. Ya tenemos entonces una resta y un resultado que es 16x al cuadrado. Dado que el divisor está compuesto de dos términos, pues hacemos lo que típicamente nos enseñaron al hacer la división. De parte del dividendo vamos a bajar un término para también tener un par de términos como parte de la división. Tenemos 16x al cuadrado menos 3x. 2x al cubo ha desaparecido. Por tanto, ahora el término de mayor grado es 16x al cuadrado. Pues bien, dividiremos 16x al cuadrado entre x. Esa división es 16, pues es el segundo término de nuestro cociente. Y volvemos a repetir el proceso. 16x va a multiplicar a cada uno de los términos del dividendo. Y los resultados de esas multiplicaciones los habremos de colocar en la parte de abajo. Por tanto, 16x por x es 16x al cuadrado y 16x por menos 5 es menos 80. Al igual que en el paso anterior, haremos la resta y hay que hacerla con mucho cuidado. Así, 16x al cuadrado menos 16x al cuadrado, eso es 0. Menos 3x menos 80x, eso es igual a 77 positivo. Tenemos un término en el resultado de esta resta. Nuevamente, bajamos el último término del dividendo, menos 5, para tener dos términos exactamente de la misma forma que el divisor. Ya desapareció también el 16x al cuadrado. Por tanto, el término de mayor grado que aparece hasta este punto es 77x. Pues habremos de dividir 77x entre x. Y nos da el tercer término del cociente. Esto es 77x entre x es simplemente 77. Ya sabemos el camino. Habremos de multiplicar 77 tanto por x como por menos 5. Las multiplicaciones nos dan los siguientes resultados: 77x y menos 385. Lo que sigue entonces es hacer, como ya hemos visto, la resta correspondiente. Así pues, 77x menos 77x es 0 y menos 5 menos 385 es 380. La división ya no puede continuar, puesto que lo que nos quedó, que es 380, ya no hay manera de dividirlo en forma entera entre x. Así pues, la división ha terminado hasta aquí, y 380 es el residuo de esta división. Es claro entonces que como el residuo de la división no es 0, la conclusión es la siguiente: x igual a 5 no es una raíz de nuestra función polinomial. Por tanto, de los 8 candidatos que ya teníamos, hemos descartado uno. El proceso nos diría que debería entonces probar con un nuevo valor para verificar si esta función tiene su raíz racional. ¿Cuál sería el mejor de los escenarios? Lo mejor que nos podría ocurrir es que esta función, que tiene 3 raíces, tenga 3 raíces racionales, porque al tener 3 raíces racionales deben de encontrarse dentro del conjunto de valores C. Lo peor que nos podría ocurrir es que esta función no tenga ninguna raíz racional y que por tanto después de hacer varias pruebas no encontremos una sola de ellas.
Eso significaría que las raíces de esta función o bien son números irracionales o bien es una combinación entre números irracionales y números complejos. Probemos con otro valor. ¿Es x igual a 1 una raíz de esta función? Ya conocemos el proceso para verificar si esto es así o no. Dado que estamos preguntándonos por x igual a 1, la división entonces debe de ser 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5 entre x menos 1. Nunca se nos olvide ese pequeño cambio que ocurre al momento de hacer la división. El camino ya lo sabemos y por tanto lo explicaremos con un poquito de mayor rapidez. Dividimos 2x al cubo entre x, lo cual nos da 2x al cuadrado. Hacemos las primeras multiplicaciones y lo cual nos da 2x al cubo menos 2x al cuadrado. La resta correspondiente es 0 para el primer término y es 8 para el segundo término, puesto que 6x al cuadrado menos 2x es 8x cuadrada. Bien, bajamos un término más del dividendo. Volvemos a dividir. Ahora dividiremos 8x al cuadrado entre x. Esa división nos da como segundo término del cociente 8x. Repetimos el esquema de las multiplicaciones. Multiplicamos 8x por x y multiplicamos 8x por menos 1. Los resultados de las multiplicaciones son 8x al cuadrado menos 8x. La resta nos da para 8x al cuadrado menos 8x al cuadrado 0 y para menos 3x menos 8x 5x. Bajamos el último término del dividendo, es decir, menos 5. Dividimos 5x entre x. Esa división es igual a 5. Lo anotamos como parte del cociente. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, como ya sabemos. Estas nos dan por resultado 5x menos 5. Es claro que al hacer la resta de 5x menos 5 menos 5x menos 5, la respuesta debe de ser 0. En este caso, tenemos un residuo 0. Por tanto, la conclusión debe de ser la siguiente. X igual a 1 sí es una raíz de esta función. Con esto hemos revisado cómo el teorema del residuo nos ayuda a determinar cuáles de los candidatos a raíz sí son raíces y cuáles no.